Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, este es Monitor de Negocios, un servidor Efraín Flores. A nombre de todo el equipo que hace posible este su programa, les da la más cordial de las bienvenidas, como todas las noches. Pingüinos caen en la Ciudad de México y están bailando como tap, ¿verdad? ¿Cómo estás, Yamile? Muy bien, Efraín, muy buenas noches. Bailando buenas noches allá a todos en casa. Bailando el tap, ¿verdad? Sí, porque está están los pingüinos, pero qué barbaridad. Sí, ¿no? sí, y sí. hasta con paraguas andan los pingüinos porque también está lloviendo. Pero una temperatura verdaderamente anormal en toda la República Mexicana, todo el clima es anormal. Las consecuencias de Raymond. Las consecuencias de Raymond, de todos los meteoros que nos han caído Sí. en los últimos meses ya, verdaderamente, y tantos compatriotas pues verdaderamente damnificados, ¿no? Exacto, Entonces, hay que seguir apoyándolos. Hay que seguir, por supuesto, apoyándolos, ¿no? Vamos a iniciar el programa del día de hoy. ¿Con qué iniciamos, niña Cintia? Tenemos muy buena información de sustentabilidad y ecología, chisme como sustentable, siempre. ¿no? Que es muy buena información, ¿no? Claro, claro. ¿Y usted se imagina una computadora que trabaje con luz solar? ¿Tú te lo imaginas, No, Efraín? pues evidentemente no me lo imagino. O sea, ¿cómo funciona? ¿Es la computadora? ¿Es una laptop. Es una laptop. De nombre Sol, que sacó una empresa canadiense, WY Telecommunications. ¿Y qué? En la tapa En la carcasa trae los paneles solares. Los paneles solares. Exacto. ¿Y qué tienes que afuera salir el sol a prenderla o cómo? Es una de las opciones, pero una de las opciones precisamente es dejar la laptop, por ejemplo, en la ventana para que se cargue de energía y ya después poder usarla. La dejas ahí cargando, regresas, a ver si la puedes Te agarrar. vas a comer, te vas a hacer ejercicio y ya regresas por tu Está hirviendo, computadora. pero ahí con dos guantes la coges y ya No, para se nada. enfríe, pero ya está cargada con Exacto, con luz solar. Y trabaja, por supuesto, con baterías también de estas ya modernas, ¿no? Exacto. Completamente, que acumulan. ¿Y cuánto tiempo dura aproximadamente la batería? De 8 a 10 horas. ¿De 8 a 10 horas Exacto, de eso- uso? Exacto. Lo Está dejas buenísimo. 2 horas. Mira, como estamos viendo en la pantalla, como ven todos los amigos televidentes, Sí. dejas aproximadamente la computadora 2 horas y la puedes usar de 8 a 10 horas. Pues yo veo una montaña, yo no veo la computadora. Ahora sí ya está ahí la computadora Sol. ¿Así se llama? Así es. Sol, la nueva opción en computadora. ¿Y ya es un prototipo o ya es una computadora? Ya es una computadora. Sol fue diseñada, como les decía, por la empresa canadiense WY Telecommunications. Sí. Y según los creadores, la computadora despliega paneles solares para captar la energía solar. Qué interesante. Son los que se ven ahí, ¿verdad? Exacto. Lo puedes abrir cuando quieras los paneles y cuando no, lo dejas cerrado y evidentemente lo conectas a la energía eléctrica. Exacto. Fantástico. Por ejemplo, esta laptop ya llegó a varios países de África, Zimbabue, Ghana, y posteriormente va a ser lanzada en Europa y posteriormente acá en América. Claro, y son computadoras recicladas o son computadoras nuevas. No, son computadoras totalmente nuevas y de hecho hay 2 versiones. Una que es resistente al agua y la otra es normal. O sea, te puedes meter por debajo del mar, usar tu computadora y ¿De es veras? resistente a golpes. Sí. Vaya, qué interesante está Y lo eso. interesante es que el precio está muy accesible. Por ejemplo, la que es resistente al agua va a costar cuesta aproximadamente $400 y la normal $350. Muy accesible realmente. Muy accesible, una gran Yamile, opción. pues esta ojalá computadora. pudiéramos conseguir un Ya cuando llegue prototipo aquí de a la México. computadora cuando llegue a México para verla con ustedes, amigos. Vamos a cambiar de tema. Tuvimos la oportunidad hace ya varias semanas de platicar con Jesús Silva Herzog Márquez. Él es catedrático del ITAM, periodista en el diario Reforma, por supuesto, sobre el ambiente, pues digamos, económico-político de nuestro país, que como verán ustedes no ha cambiado mucho en todo ese tiempo. Y quisimos, por nueva ocasión, presentarles a ustedes este análisis que esperamos les sea de mucho interés. ¿Cómo ves las reformas? ¿Están hechas al vapor rápidamente? Bueno, yo creo que lo que tenemos que advertir es que
Si bien tenemos nosotros un periodo presidencial muy largo, tenemos uno de los periodos presidenciales más largos del continente, tenemos una presidencia que dura 6 años, que de pronto puede parecer un periodo muy largo. La verdad es que la plataforma que tienen los presidentes en México para lograr cambios, sobre todo cuando tienen que lidiar con el Congreso, es una plataforma muy cortita. Realmente por nuestro calendario electoral, por el hecho de que a la mitad del sexenio hay una elección intermedia, los presidentes tienen una restricción temporal muy estricta. ¿Te gusta trienio para que nuestros amigos lo entiendan esto? Porque realmente tienen 3 años sólidos de vida. Pues yo creo que incluso es menos, Efraín, porque en 3 años a los 3 años hay una elección intermedia, hay una elección en donde nuevamente los partidos tienen el deber de pelearse, de confrontarse y de separarse políticamente, de tal suerte que esto que hemos visto, que es la gran sorpresa del gobierno de Peña Nieto, el Pacto por México, pues desde el diseño mismo de esa coalición, la expectativa es de una vida relativamente corta. Yo creo por eso sensato lo que dijo el presidente Peña Nieto el 1 de septiembre, que hay 120 días en los cuales se pueden concretar reformas y después tendrán que aplicarse aquellas que hayan prosperado y tendrá que voltearse la mirada a aquello que puede hacer el gobierno por sí solo. Pero como tenemos nosotros las reglas en esta necesidad de conformar mayorías para las reformas, la reforma fiscal, la reforma energética, etcétera, tenemos periodos de colaboración relativamente cortos. Entonces es clarísimo que tenemos máximo 120 días seguros de pacto político. Pues eso es interesante. A mí me parece que es una apuesta. Y yo la llamaría una apuesta riesgosa del presidente Peña Nieto de ponerle fecha de caducidad a la colaboración en el Congreso, que eso creo que lo hizo. Porque desde luego que a medida que pasan los días, hay expectativas que se van reduciendo de la posibilidad de concretar estas reformas. Pero también es una riesgosa, decía, forma de presionar al Congreso y de presionar a sus colaboradores todavía dentro del Pacto por México para llevar a puerto las reformas que se están planteando. En estos momentos, ¿cómo sientes tú al país? Es decir, ¿estamos viendo manifestaciones multitudinarias en las calles? ¿Una tolerancia verdaderamente extraordinaria, por llamarle de alguna forma, por parte de las autoridades? Sí. ¿Es demasiada tolerancia? ¿Corresponde a una democracia realmente el permitir que caminen así las cosas? Yeah, yo creo que debemos asumir que el apostar por reformas profundas implica afectar intereses poderosos. No hay reformas importantes que no enfrenten adversarios. Esta idea de que todos vamos a estar contentos con las reformas es absurda, porque la conservación del estado de cosas tiene beneficiarios. Pero coincido contigo. Todo tiene un límite, ¿lo crees así tú? Yo creo que sí, yo creo que desde luego debe haber esta libertad de manifestarse, de movilizarse, pero sí creo que la ley que protege la expresión también protege, uno, los derechos de los demás, y dos, el funcionamiento de las instituciones públicas. El hecho de que se permita que un grupo de manifestantes impida el funcionamiento del Congreso o de la utilización de los recintos parlamentarios, pues me parece un exceso, y creo que la autoridad está en falta si no garantiza las condiciones óptimas de los legisladores para trabajar. Y también la afectación de los derechos de los particulares. Creo que debemos asumir y debemos exigir que estos derechos de expresión no atropellen los derechos del tránsito de los demás, ¿no? ¿Este gobierno es un gobierno reformista o es un gobierno paradigmático?
A mí me parece que tiene una intención reformista. Si resulta reformista, lo veremos al final de su periodo. Si logra transformar el país, modificar sus reglas, cambiar la estructura de los estímulos que se le dan a los distintos actores sociales, económicos, merecerá el calificativo de reformista. Por lo pronto, yo creo que ha ofrecido un programa de reformas. Yo creo que ha empezado bien y empezó muy bien con una nueva plataforma para pensar las telecomunicaciones, para pensar la educación pública en el país. Yo creo que empieza con una plataforma reformista y lo que estamos viendo es que los peldaños siguientes de esas reformas son muy complicados. Estamos viendo grandes resistencias, como notabas hace un momento, a la aplicación de la reforma educativa por la coordinadora de maestros. Estamos viendo que la reforma en materia de telecomunicaciones tiene también todavía muchos detalles por resolver, no se diga lo energético y lo fiscal, en donde estamos tocando por un lado intereses poderosos y por el otro mitos muy influyentes en el imaginario nacional. ¿Cuál para ti sería la reforma fundamental, estructural, que la tenemos que pasar a como dé lugar? Mira, yo creo que, no sé si hago trampa diciéndote que no es una sino dos. Es correcto. Yo creo que por una parte hay un elemento que sí puede tener este efecto disparador, que es una reforma fiscal. Yo creo que la precariedad económica del Estado mexicano y al tiempo que su desorden en el gasto y la mala definición de nuestras prioridades del gasto público es un elemento que detiene el crecimiento en el país y que nos impide estar atendiendo estos problemas de salud, de infraestructura, de educación que nos hace falta para tratar de ir superando esa brecha. Eso en términos de quizá reforma urgente. Pero La tuvimos que cortar, por supuesto, por tiempo. Gracias a Jesús Silva Herzog Márquez. Ahí tiene usted una opinión muy, muy, muy autorizada. La próxima semana seguiremos con ese tipo de análisis con otros destacados, por supuesto, valga la palabra, analistas, aquí en Monitor de Negocios. Hasta entonces, gracias. Hasta mañana, perdón. Buenas noches. Descanse.